Muy buenas, mi nombre es Antonio Francisco Campos Méndez, soy doctorando en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y en esta ponencia he venido a explicar mi investigación sobre el fenómeno no-hit, sobre todo con respecto a la resignificación que establece en el videojuego como medio y en los videojuegos en cuestión que se contemplan en este fenómeno. Que se ha convertido en un movimiento de masas tanto a nivel de participación como a nivel de público. En primer lugar, cabría hablar de qué significa un no-hit. Según la definición aportada por el Team Hitless, una comunidad creada por los mismos participantes de este tipo de rutas, establece como una no-hit run una ruta que permite completar un videojuego de principio a fin sin recibir un solo hit, es decir, un golpe que produzca daño en el avatar o un desequilibrio. Cuando hablamos de desequilibrio se establece como un input realizado por el jugador, un movimiento por parte del avatar que se ve interrumpido por un enemigo, ya sea por un movimiento de ese mismo enemigo o por un golpe. Efectivamente, este desequilibrio contaría como un hit, es decir, como un golpe, y por tanto esa ruta realizada no sería efectiva como una ruta no hit. Por su parte, tampoco se permiten aquellos cambios de estado, es decir, efectos en el mismo personaje, por ejemplo, de veneno o de ralentización, y que se involucren en la barra de salud del mismo avatar. No obstante, a nivel oficial por parte del Team Hitless, se consideran que los videojuegos contemplados en esta misma comunidad, tanto de la saga Soulsborne y de Sekiro, junto a aquellos que son herencia de estos videojuegos como Hollow Knight y Cuphead, poseen matizaciones que permiten establecer qué es un golpe en cada uno de estos videojuegos, referido sobre todo a aquellos elementos propios de la construcción de estos sistemas. No obstante, una ruta no-hit es posible realizarla de cualquier videojuego, implique mayor o menor dificultad. Existen ejemplos tanto de Resident Evil 2 Remake como de Star Wars Jedi Fallen Order, entre muchos otros. El marco teórico del que partimos se centra sobre todo en las reglas de juego y en los objetivos, así como en las tipologías de jugador. El primer elemento mencionado es principal para Huizinga en la construcción de la esfera jugable y en la configuración de ese círculo mágico a partir de las reglas de juego que permiten separarlos del mundo racional. No obstante, otros postulados como el de Hughes en 1999 consideran como principales las reglas de juego, pero supeditadas a la interpretación y a la reinterpretación por parte de los jugadores. Por tanto, existe una mayor flexibilidad. Por su parte, Zimmerman y Salen hablan de los objetivos como aquellos elementos que permiten construir la experiencia de juego, tanto en un nivel macro, que se referiría a aquellos objetivos finales en la consecución del videojuego, como en el nivel micro, un nivel en el que se establecerían objetivos menores que permiten la motivación constante de los jugadores y de las jugadoras. Por su parte, Heider Smith, del que hablaremos un poco más adelante con respecto a las tipologías de jugador, se centra en este postulado en cuanto a los objetivos de juego de Zimmerman y Salen, pero los reúne sobre todo con las reglas de juego, sin que uno pueda existir sin el otro. De tal forma que en el nivel macro las reglas de juego equivaldrían a aquellas mecánicas principales del título, y en el nivel micro se establecerían como aquellas mecánicas y aquellas reglas que tan solo se presentan en momentos puntuales de la experiencia de juego. Con respecto a las tipologías de jugador, Heider Smith en 2006 realizó una de las primeras y una de las principales a día de hoy con respecto a 4 modelos en los que se establecería el jugador susceptible, que se centra sobre todo en aquellos elementos que aporta la misma experiencia de juego para superarse, en contraposición a lo que sería el jugador selectivo, es decir, el jugador activo, aquel que se centra sobre todo en superar y en involucrarse con el sistema dado. El jugador selectivo, por su parte, se centraría en aquellos elementos que aporta el sistema de juego y que entran en consideración con su propia perspectiva personal. Y por último, el jugador racional trataría de racionar todos aquellos elementos que le aporta el sistema y utilizarlos en los momentos necesarios.
Por su parte, López y Tucker en 2019 ampliaron en cierto modo este modelo y lo llevaron a una figura mucho más flexible entre los distintos modelos de jugador. El primero de ellos sería los jugadores filántropos que buscan una motivación altruista dentro de la experiencia de juego, los disruptores que entrarían mucho más en consideración con el jugador activo propuesto por Heide Smith y que buscan romper y quebrar el sistema dado, los socializadores que buscan una experiencia mucho más común entre distintos jugadores, algo muy cercano a lo que serían los espíritus libres que buscan reunirse con el sistema de juego, sobre todo con aquellos mundos abiertos, y muy en relación se encontrarían los exitosos y los jugadores. Los primeros serían aquellos que buscan la consecución de objetivos, sobre todo centrados en el sistema, mientras que los segundos buscarían aquellos objetivos más allá del sistema. La hipótesis de la que partimos establece que la jugabilidad no-hit cambia por completo el acercamiento al videojuego y por extensión la misma obra en cuestión se convierte en algo diferente. Hablando de lo que sería la significación del mismo no-hit, en consideración a dos elementos principales en el marco teórico, el primero de ellos con respecto a la expansión de las reglas de juego, lo cierto es que es necesario partir de las reglas base del videojuego en cuestión. El jugador o la jugadora debe entender este tipo de reglas, masterizarlas y por tanto superarlas e incluso quebrarlas en determinados momentos para acercarse a lo que sería la experiencia no-hit. Por tanto, esas reglas base del videojuego en cuestión acaban simplificándose y llevándose a una regla fundamental en toda ruta no-hit, que es que recibir un solo golpe equivaldría a que se deba reiniciar la ruta en cuestión o que esa ruta no sería efectiva. Obviamente, como ya hemos hablado anteriormente, hay una perspectiva oficial por parte del Team Hitless que realiza matizaciones en los videojuegos contemplados dentro de la misma comunidad sobre qué significa un golpe en según qué videojuegos, según también los microobjetivos y la construcción de estos mismos sistemas. Con respecto a los objetivos, ocurre algo similar a las reglas de juego. Es necesario partir de la experiencia original, pero elementos como serían los objetivos planteados por la narrativa o los objetivos planteados por la expresión quedan totalmente aislados y se vuelve a simplificar el elemento, llevando a un objetivo fundamental que es superar el videojuego sin recibir un solo hit o un solo golpe. Anteriormente hemos hablado de que la regla fundamental en este tipo de experiencias equivale a reiniciar una ruta si se recibe un golpe. No obstante, se establece la perspectiva de los entrenamientos que se requieren para superar una ruta no-hit, es decir, a la hora de acercarse a una ruta en cuestión, el jugador debe entender esa ruta a partir de la masterización de los elementos originales de la experiencia, es decir, debe superar la experiencia original varias veces a partir de las rutas propuestas para realizar su propia ruta no-hit. En algunos casos será seguir la ruta ya realizada por otro jugador o jugadora o descubrir y experimentar según la experiencia base si no existe una ruta no-hit anterior. Entre los elementos a considerar dentro de lo que se realizaría a partir de una ruta no-hit, tenemos el Hit Counting Manager, que es un programa que permite contabilizar los golpes recibidos durante una ruta. En este caso, en esta imagen, tenemos lo que sería la ruta de Dark Souls 3, equivalente a todos los jefes o todos los enemigos finales, tanto del videojuego base como de los DLCs, y nos interesan sobre todo tres columnas. La columna Now, que se refiere a los golpes recibidos en la ruta actual, la columna Diff, que permite diferenciar entre los golpes recibidos en la ruta actual y los golpes recibidos en la última ruta de entrenamiento realizada, y la Personal Best, que trata la ruta en la que se han conseguido mejores datos o mejores consecuciones con respecto a la ruta actual.
Por su parte, el Shape Organizer permite optimizar mucho más los entrenamientos de los participantes. Esto permite que se realicen puntos de guardado en aquellos elementos o aquellos microobjetivos que se establecen en estos puntos de consecución para poder entrenarlos con mayor eficacia y que no sea necesario realizar una ruta completa hasta llegar a puntos que quizá se establecen al final de la experiencia y que por tanto establecen un mayor cansancio en este tipo de experiencias. Entre las conclusiones principales que hemos encontrado, lo cierto es que una ruta no-hit se basa sobre todo en el entreno de la experiencia original, es decir, en la masterización de esa experiencia original, en el reconocimiento constante de ese videojuego que se ha superado en distintas ocasiones a partir de las reglas base de estas experiencias y a partir de ahí romper con este tipo de experiencias, con la experiencia original, con la experiencia que se ha establecido en el sistema original por parte de los diseñadores y aplicar otra serie de circunstancias y otra serie de bases en la experiencia que sería no hit. Se establece como un reto personal en un primer momento a la hora de acercarse a este tipo de experiencias, pero su expansión se ha debido principalmente a la presencia que ha tenido en plataformas como por ejemplo Twitch y al interés que ha suscitado por parte del público a la hora de ver cómo otros jugadores y jugadoras masterizan algunos de los videojuegos que han superado ellos mismos o ellas mismas. Y esto implica también que ese público se pueda convertir en parte activa de estas experiencias, convirtiendo ya no solo ese reto personal en algo propio del jugador o de la jugadora, sino en una experiencia global. Sin embargo, tal y como han comentado algunos de estos participantes del no-hit, lo cierto es que este mismo fenómeno que atrae a tanto público también hace complejo que algunos momentos más complicados de la ruta se acaben superando, debido tanto a la presión propia como a la presión por parte de un público que al ver que no se consigue superar ese tipo de experiencias en un momento dado, pues acaba saliendo de ese tipo de emisiones. Igualmente, ese tipo de experiencia global hace que se cree una comunidad. Hemos visto la comunidad del Team Hitless, pero también aquí en España tenemos la comunidad de No Hit Hispana, que ya ha realizado eventos como la No Hit Relay Race, una carrera de relevos entre distintos equipos y entre los distintos videojuegos contemplados en Team Hitless, y que ha obtenido un gran éxito en estos últimos tiempos, propiciando que esa misma comunidad de la que se ha ido hablando sea cada vez más amplia y llegue a una mayor cantidad de público. Muchísimas gracias por su atención, dejo aquí mi correo y les dejo una imagen del participante del no-hitter Dino, que consiguió la God Run, es decir, superar todos los videojuegos excepto Sekiro de la saga Soulsborne en nivel 1, es decir, sin mejorar el personaje. Una grandísima consecución y una de las más grandes hasta el momento en el movimiento no hit. De nuevo, muchísimas gracias por su atención.